Antes de adentrarnos en la siempre fascinante relación entre Jikook, hagamos una pausa para hablar sobre una noticia que ha dejado a ARMY emocionada y llena de expectativa. Jungkook ha hecho público el canal oficial de BAM en YouTube. ¿Será que se nos viene contenido exclusivo? En un movimiento inesperado, la descripción del perfil de Instagram de BAM, el adorable perro de Jungkook, ahora incluye un enlace directo al canal de YouTube titulado El papá de BAM, Bam's Dad. Este detalle ha causado revuelo en las redes sociales, y las teorías no han tardado en surgir. Un dato curioso es que la cuenta de YouTube no es algo completamente nuevo. De hecho, fue creada el 10 de enero de 2016. Sin embargo, hasta ahora permanecía en la sombra, y es ahora, años después, cuando Jungkook ha decidido compartirlo con el mundo. Lo que ha hecho que las expectativas por el contenido sean aún más altas. La descripción del canal es breve pero significativa. Que tengas un buen BAM. Esta frase sencilla pero encantadora refleja perfectamente el cariño y la personalidad de Jungkook, quien siempre encuentra formas originales de conectar con sus fans. Por supuesto, esto ha desatado una ola de preguntas. ¿Qué tipo de contenido nos espera? ¿Veremos a Jungkook compartiendo momentos del día a día con BAM? ¿Habrá vlog más perrunos, aventuras en el parque o tal vez tutoriales de cuidado para mascotas? Todos sabemos lo increíblemente hermoso que es Jimin. Eso no tiene discusión. Su belleza es algo que trasciende el tiempo y las palabras, como un poema que nunca deja de recitarse en el corazón de quienes lo miran. Pero, ¿saben quién parece ser el admirador más grande de su encanto? La respuesta es obvia, ¿verdad? Es Jungkook, y no hay duda alguna de ello. A lo largo de los años, hemos visto cómo esta admiración ha crecido y se ha hecho más evidente, especialmente desde que Jungkook dejó atrás su timidez inicial y comenzó a mostrarnos sus verdaderos sentimientos hacia Jimin, sin filtros, sin miedo, simplemente siendo él mismo. Y si alguna vez tuvimos dudas de lo mucho que lo adora, Are You Sure nos dio una pequeña ventana a lo que siente. Es que cada vez que Jungkook tiene una cámara en sus manos, algo mágico sucede. De alguna forma, como si estuviera bajo un hechizo, el objetivo siempre, pero siempre, termina enfocado en Jimin. Ya sea que estén haciendo algo simple como mostrándonos la comida plato por plato, al final siempre hay un momento especial donde la cámara encuentra el rostro de Jimin. Y sí, es una escena tan tierna y repetitiva que no es raro que el fandom haya bromeado diciendo que Jungkook lo enfoca después de la comida, porque para él, Jimin es el postre más dulce. ¿Pero no creen que hay algo más profundo detrás de eso? Estas acciones gritan a todo pulmón lo que Jungkook siente. Es un hombre completamente enamorado de la belleza absoluta de Jimin. Y seamos honestos, ¿quién podría culparlo? Jimin tiene un encanto que atrapa a cualquiera. Un imán que no puedes evitar. Una luz que ilumina cada rincón donde está. Claro, lo que hace esta situación aún más especial es que Jungkook tiene algo que muchos desearían. Tiene el privilegio de estar tan cerca de Jimin, de mirarlo, tocarlo, admirarlo en esos pequeños momentos cotidianos que nadie más ve. Tiene el derecho de capturar cada instante, cada sonrisa, cada mirada distraída. Es algo que muchos soñarían tener, pero es algo que solo Jungkook puede disfrutar, y lo hace con un amor y una devoción que son palpables. Y lo más lindo de todo es que Jimin parece tan acostumbrado a esto, tan en su zona de confort con Jungkook, que simplemente lo deja ser. Es como si estas pequeñas muestras de adoración fueran una parte natural de su día a día, algo que Jungkook hace incluso cuando no hay cámaras presentes, algo que forma parte de lo que son como personas, como amigos, como algo más que amigos. Es increíble cómo el tiempo ha transformado su relación. Si miramos hacia atrás, hace años, era difícil imaginar que llegaran a este punto, donde estas acciones no solo son normales, sino esperadas. Es como si ahora supiéramos perfectamente que Jungkook lo haría, que no habría otra forma en la que pudiera actuar, porque para él, Jimin es el centro de su universo, la estrella más brillante en su constelación personal. Y no se trata solo de admirar la belleza física de Jimin, aunque eso es algo que Jungkook obviamente no puede ignorar. Es más que eso. Es la forma en que sus ojos brillan cuando sonríe, la manera en que su voz puede llenar una habitación de calidez, la sutileza con la que Jimin se mueve, como si cada paso que diera fuera parte de una coreografía perfecta. Todo eso junto crea un encanto que es simplemente irresistible.
Lo que hace aún más hermoso es que esta adoración no es unidireccional. Hay algo en la manera en que Jimin responde, en cómo le sonríe a Jungkook, en cómo lo mira a los ojos como si fueran un refugio seguro. Es un lenguaje silencioso que habla de una conexión profunda, de años de confianza y cariño que los han llevado a ser lo que son hoy. Así que cuando vemos a Jungkook apuntando la cámara hacia Jimin una y otra vez, no es solo porque cree que es hermoso, es porque Jimin es su musa, su inspiración constante. Es como si no pudiera evitar capturar cada momento, como si quisiera guardar cada fragmento de tiempo en el que Jimin es suyo, aunque sea por un instante, aunque sea a través de una lente. Es simplemente precioso cómo el amor y la admiración de Jungkook por Jimin se han vuelto tan evidentes, tan palpables, como una historia de amor que se desarrolla frente a nuestros ojos, donde cada gesto, cada mirada, cada sonrisa nos cuenta un capítulo nuevo. Y nosotros, como espectadores, no podemos hacer más que suspirar, porque en el fondo sabemos que lo que tienen es único, especial, algo que solo ellos podrían entender completamente. Y si Jungkook ve a Jimin como su postre favorito, su musa, su todo, bueno, no lo culpamos. Porque en cada mirada de Jimin hay un mundo entero por descubrir. Y en cada mirada de Jungkook hacia él hay un amor que no puede ser contenido. Ahora, si nos ponemos a hablar de esas manías y esos pequeños actos cotidianos que hacen que la relación entre Jimin y Jungkook sea tan única, no podemos dejar de mencionar uno de los hábitos más adorables que tiene Jimin hacia Jungkook. Es algo que, si prestas atención, se hace tan evidente, especialmente en Are You Sure, donde lo vimos con más frecuencia y claridad. Y es que Jimin tiene esta costumbre de sujetar a Jungkook. No importa si es del brazo, de la camiseta, del abrigo, de la muñeca o incluso de cualquier otra parte. Lo importante es que Jimin siempre busca un momento para tocarlo, para sostenerlo, para atraerlo hacia él. Es como si el contacto físico fuera su lenguaje silencioso, una forma de decirle, aquí estoy, o quédate cerca de mí. Y lo hace de maneras tan naturales, tan sutiles, que muchas veces podría pasar desapercibido si no estuvieras observando con atención. Pero cuando empiezas a notarlo, te das cuenta de que no es algo que pase de vez en cuando. Es algo constante, un acto tan cotidiano como respirar. Porque Jimin parece necesitar ese pequeño ancla, ese gesto que lo conecta con Jungkook, ya sea en medio de un juego, de una broma o simplemente caminando juntos. ¿Y sabes qué es lo más lindo? Que Jungkook no solo lo permite, sino que parece estar completamente cómodo con ello. Es como si se hubiera acostumbrado a ese toque suave pero constante de Jimin, como si fuera algo tan suyo que no se inmuta en lo más mínimo. Al contrario, es evidente que le agrada. En Are You Sure pudimos verlo claramente. Cada vez que Jimin lo tomaba del brazo o lo jalaba para acercarlo, Jungkook apenas reaccionaba, salvo por una ligera sonrisa o esa mirada cómplice que dice más que 1000 palabras. Incluso en los momentos en que Jimin lo hacía de forma más notoria, Jungkook parecía tan en su elemento que llegó al punto de enfocar con la cámara las manos de Jimin sobre él, como si quisiera guardar ese instante para siempre. Y esto no es algo que solo sucede frente a las cámaras. Eso lo sabemos bien. En el aeropuerto, por ejemplo, fue otra muestra de esta manía adorable de Jimin. ¿Recuerdas esa vez en la que Jimin prácticamente se aferró a Jungkook mientras caminaban? Fue un momento tan natural y espontáneo que cuando Jungkook decidió grabarlo, pudimos ver cómo las manos de Jimin apenas se soltaban, como si estuvieran hechas para estar ahí. El fandom, por supuesto, no tardó en convertir eso en una broma cariñosa, diciendo cosas como, «Tranquilo, Jimin, no vamos a robarte a Jungkook». Porque sí, es algo que a los ojos de todos parece tan doméstico, tan hogareño, como si fuera una pequeña ventana a cómo son ellos cuando las cámaras no están presentes. Y no podemos evitar pensar en cuán normalizado está esto para ellos, en cómo esas acciones se sienten tan naturales que seguramente las hacen incluso cuando nadie los está viendo. Porque Jimin, con esa forma tan suya de demostrar cariño, parece encontrar en Jungkook un refugio, alguien con quien puede ser completamente él mismo. Y Jungkook, en su tranquilidad, simplemente lo deja ser, permitiéndole esos pequeños gestos que a simple vista pueden parecer insignificantes, pero que en realidad gritan a los 4 vientos la confianza y la cercanía que comparten. Es que siendo sinceros, estos gestos dicen mucho más de lo que parece. Es como si Jimin, al sostener a Jungkook, estuviera reafirmando esa conexión única que tienen,
ese lazo especial que se ha fortalecido con los años. Porque no se trata solo de tocar o sujetar, se trata de decirle, sin palabras, que no quiere que se aleje, que quiere mantenerlo cerca, como si temiera que la distancia pudiera romper algo que claramente no puede romperse. Y lo más hermoso es que estas acciones no son solo para las cámaras. Se nota en la manera en que ambos lucen tan acostumbrados, tan en su zona de confort, que esto es algo que probablemente hacen todos los días, como un hábito que se forma cuando compartes tanto tiempo con alguien a quien amas profundamente. Porque, sí, hay amor en esos gestos. Puede que no sea el tipo de amor que siempre se grita a los cuatro vientos, pero está ahí, en lo cotidiano, en lo simple, en la manera en que Jimin busca a Jungkook incluso sin pensar en ello, como si fuera algo instintivo, algo que simplemente es. Y si lo piensas bien, es un reflejo perfecto de cómo son ellos, porque, aunque Jimin tiene esta energía vibrante, este encanto casi magnético, hay una parte de él que siempre vuelve a Jungkook, como si él fuera su punto de equilibrio. Y Jungkook, con su serenidad, con su forma de estar siempre presente para Jimin, parece corresponderle de una manera que solo ellos entienden. Así que, cada vez que vemos a Jimin aferrándose a Jungkook, no podemos evitar suspirar. Porque al final del día, no se trata solo de tocar o sujetar, se trata de estar cerca, de construir ese espacio donde ambos pueden ser completamente ellos mismos. Es algo tan íntimo, tan real, que no podemos evitar sentir que somos testigos de algo único, algo especial que pocos llegan a experimentar en la vida. Y sí, Jimin, tranquilo, no vamos a robarte a Jungkook, pero gracias por mostrarnos, una vez más, cómo el amor y el cariño se expresan en esos pequeños detalles que a menudo pasan desapercibidos, pero que son el alma de cualquier relación.